La base estadounidense de Guantánamo es un territorio ocupado por los Estados Unidos hace más de 120 años, donde se mantienen prisioneros sin juicio ni condena por duración indefinida y en condiciones de extremo aislamiento y continuos apremios físicos y psicológicos. Es curioso que momentos en que se denuncian supuestas violaciones de derechos humanos en la República de Cuba, la situación de la base de Guantánamo, en donde las violaciones de derechos humanos han sido denunciadas y reconocidas internacionalmente, han permanecido ausentes de los medios de prensa globales. La base de Guantánamo fue establecida en la costa suroriental de la isla de Cuba durante la ocupación militar de los Estados Unidos que siguió a la guerra hispano-estadounidense de 1898. La independencia de Cuba se declaró formalmente, aunque en los hechos la isla continuó dependiente de los Estados Unidos. Esta situación ocurrió debido a la aprobación de la llamada enmienda Platt por el gobierno de los Estados Unidos, que fuera impuesta unilateralmente por la potencia ocupante. Esta enmienda determinaba en su artículo primero que el gobierno de Cuba no podía celebrar tratados o convenios internacionales. En el artículo 7 establecía que el gobierno cubano debía vender o arrendar a los Estados Unidos las tierras necesarias para que esta potencia estableciera sus bases de acuerdo a la conveniencia de los Estados Unidos. Y en el artículo 3 garantizaba el derecho de Estados Unidos de intervenir en Cuba cuando lo deseare. También excluía de la soberanía del nuevo Estado a la extensa isla de Pinos, hoy rebautizada Isla de la Juventud, con un área territorial de 2.200 kilómetros cuadrados y a 60 kilómetros de la costa de la isla. La base de Guantánamo se creó también unilateralmente el 1 de julio de 1904, con una imposición que determinaba que Cuba arrendaba la base a Estados Unidos a perpetuidad. Cuba ha rechazado enérgicamente esta imposición, sobre todo después de 1959, alegando con razón que fue firmado bajo amenaza de una nueva invasión estadounidense. El campo militar de Guantánamo, situado junto a la bahía del mismo nombre, está localizado 920 kilómetros al sureste de La Habana, que es la capital de la República. Tiene 117.6 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 49.4 son de tierra firme, y una línea costera de 17 kilómetros y medio. En la actualidad está cercado por un alambrado electrificado de 3 metros de altura. Tiene una dotación permanente de más de 400 marines que conviven con otros militares y civiles estadounidenses. La población total se cifra en unas 8.500 personas. Los prisioneros están distribuidos en 4 campos, rodeados de alambradas de malla metálica, donde pasan las 24 horas del día. Cada bloque tiene un total de 48 celdas. Oficiales estadounidenses inspeccionan el contenido de toda la correspondencia y tienen autoridad de censurar su contenido. Los prisioneros no pueden recibir visitas de sus familiares y por regla general no se les permite hablar con ellos por teléfono. Las luces de los pasillos y las instalaciones están encendidas noche y día. Amnistía Internacional calcula que el 80% de los detenidos están recluidos en régimen de aislamiento. Los detenidos suelen estar confinados durante un mínimo de 22 horas al día en celdas individuales
de acero sin ventanas al exterior. La mayoría están acusados de pertenecer a los talibanes de Afganistán o a Al-Qaeda y supuestamente no son prisioneros de guerra, por lo que el gobierno estadounidense ha argumentado que no tiene por qué aplicar las protecciones legales de la Convención de Ginebra y por lo tanto puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado, algo que ha sido criticado por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. La prisión militar propiamente dicha fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas del World Trade Center. En noviembre de 2001, George W. Bush firmó una orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, por la que autorizó al Pentágono a mantener a ciudadanos no estadounidenses en la prisión de Guantánamo bajo custodia indefinida sin cargos. Inicialmente, la Secretaría de Defensa estadounidense mantuvo secreta la identidad de las personas detenidas en Guantánamo. Poco después, miembros del gabinete de Bush sugirieron que el campo militar de Guantánamo podía considerarse fuera de la jurisdicción legal de Estados Unidos. Por esa razón, la administración de Bush aseveró que los prisioneros no tenían derecho a ninguna de las protecciones de los convenios de Ginebra. A lo largo de los años, los prisioneros han reportado el uso de tortura y abuso en la prisión. En el 2006, la Organización de las Naciones Unidas demandó sin éxito el cierre de la prisión en Guantánamo, cosa que no se llevó a cabo. Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008, los dos principales candidatos, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, se comprometieron a cerrar el campo de concentración si llegaban al poder. En la jura como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, Obama anunció la orden del cese temporal del campo de concentración, lo que se hizo efectivo al día siguiente, mediante una instrucción a los fiscales para que durante 120 días se paralizase la actividad de los tribunales de guerra mientras la nueva administración estadounidense revisaba el proceso. El 22 de enero decretó el cierre del campo en el plazo de un año. No obstante, en dos ocasiones, en 2009 y 2010, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el uso de fondos públicos para el traslado de los presos de Guantánamo a cualquier otro territorio del país. Durante la administración de Bush, 500 prisioneros fueron transferidos o liberados. Durante los años de Obama, 197 detenidos fueron transferidos, repatriados o trasladados a un tercer país. Durante la presidencia de Trump, solo un prisionero fue transferido a su país natal para terminar ahí el ciclo de su sentencia. Se considera que en el año 2021 todavía permanecen detenidos en Guantánamo varias decenas de personas sin confirmación del número exacto. Varios países le han dado asilo a los detenidos después de su liberación, incluyendo Uruguay. En resumen, la ocupación de territorio cubano, que lleva más de 120 años, todavía continúa, y su régimen carcelario violatorio de los derechos de las personas allí detenidas también persiste. Mientras tanto, se denuncia al gobierno cubano de violación de derechos humanos cuando este país, que tiene un régimen político que desagrada a la potencia norteamericana, ha tenido que resistir 60 años ininterrumpidos de embargos y sanciones.